Radio Educación desde la Colonia del Valle en la Ciudad de México. Radio Educación. Todo lo que se ha dicho sobre las mujeres lo han dicho los hombres. Las mujeres en la historia no han hablado. Hay que hablar con ellas. Poulain de la Barre. Las mujeres contamos. No solo somos un poco más de la mitad del mundo. Nuestra sociedad cuenta con nosotras para la transformación social. Sé parte de nuestro presente. Dialoguemos de la política, de lo público y de lo íntimo. Con perspectiva de género. ¿Qué y cómo contamos las mujeres? A los 13 años se convirtió en sicaria. Así lo indica la narración periodística. Un año antes empezó su carrera delictiva. Fue contratada para pararse en una esquina e informar a los jefes del movimiento de los contras o de cualquier sospechoso, entrometido o fuereño. Por ser una niña, sus actividades de halconeo pasaban desapercibidas y pronto tomó las armas. En tan solo un año, escaló sus actividades delictivas para participar en levantones y secuestros a cambio de 15,000 pesos quincenales. Luego, empezó a matar y ya no hubo vuelta atrás. Era reconocida y temida justo al cumplir sus 15 años. Sin embargo, esta historia solo tiene dos finales: la cárcel o la muerte. Estigmatizada como la niña sicaria, fue detenida por un homicidio. Delinquía como adulta, pero fue juzgada como menor y deberá estar 4 años y 8 meses en un centro de reinserción social. Tuvo suerte porque no perdió la vida, como sucedió a decenas de menores de edad, quienes, atraídos por la llamada narcocultura, son utilizados como carne de cañón del crimen organizado. En la cuenta de los días, actualmente en México no existe una tipificación específica para el delito de reclutamiento y utilización de niñas, niños y adolescentes por parte del crimen organizado, si bien nuestro país ha suscrito tratados internacionales que lo obligan a tomar medidas en este sentido. Recientemente se dio a conocer el documento Reclutamiento y utilización de niñas, niños y adolescentes por grupos delictivos en México. Análisis desde las políticas públicas y la legislación que da cuenta de los factores de riesgo específicos para el caso mexicano. Sobre el mismo estaremos conversando con nuestra invitada. Bienvenida, buenas noches. ¿Podrías presentarte para nuestras audiencias? Hola, claro que sí. Muy buenas noches. Yo soy Tania Ramírez Hernández y soy directora ejecutiva de REDIM, que es la Red por los Derechos de la Infancia en México. Bienvenida, Tania. Muchas gracias por aceptar esta entrevista.
Ante este micrófono, Ana Leticia Vargas, y en época de pandemia, detrás de las pantallas, todo el equipo de Las Mujeres Contamos, encabezado por Guadalupe Sánchez López, le invita a permanecer la próxima hora en sintonía con este programa. Tejamos juntas y juntos la red de ayuda y compartamos experiencias con perspectiva de género. Búscanos en Facebook como Las Mujeres Contamos. En esta emisión grabada, la invitación es a que nos escriba y nos cuente su historia. Las mujeres somos las que atesoramos la palabra, las que guardamos las historias familiar, personal y social, y de nuestro equipo de producción, Marlene Reyes y Gabriela Sosa Martínez, les invitan a contar todas estas historias y a compartirlas con las y los escuchas de este programa. En esta emisión grabada de Las Mujeres Contamos, nos acompaña Tania Ramírez Hernández, directora ejecutiva de la REDIM, que es la Red por los Derechos de la Infancia en México, y en el programa de esta noche abordaremos el tema Niñas reclutadas por el narco. Tania, como lo decíamos al inicio de esta emisión, tomamos como punto de referencia el documento Reclutamiento y Utilización de Niñas, Niños y Adolescentes por Grupos Delictivos en México, análisis desde las políticas públicas y la legislación. Ustedes parten en el mismo de una serie de definiciones para contextualizar el fenómeno. Por ello, nos parece que no está de más preguntarte qué debemos entender por reclutamiento y por utilización de niñas, niños y adolescentes. En realidad estamos frente a una problemática quizá no tan reciente, pero que sí se ha hecho más visible y más numerosa. Y en esa nueva presencia de esta problemática, las definiciones son importantes, aunque hay que mencionar que a veces puede haber colindancia de distintas cuestiones, como vamos a ver ahora. Cuando hablamos de reclutamiento, hablamos de esa utilización, explotación que hacen tanto los grupos del crimen organizado como los grupos delincuenciales, como a veces pudiera ser personas en lo particular, que bueno, sabemos que siempre es organizados de alguna forma para poder realizar alguna actividad delictiva, y en donde este uso y esta explotación de niñas y niños tiene que ver con su participación en la violencia armada, digamos. Es entonces el reclutamiento una forma de participación de niñas, niños, adolescentes explotada, a menudo no voluntaria. No se puede hablar de que hay una voluntad de incorporación, ahorita ahondaremos un poco más en esto, y en donde son utilizados o explotados para poder servir a los fines y necesidades de estos grupos delincuenciales o del crimen organizado o de otro tipo de agrupaciones que les usan, les exponen y les explotan en este sentido. ¿Por qué los grupos delictivos reclutan niñas, niños y adolescentes? ¿Por qué les parece útil, necesario, oportuno realizar este tipo de acciones? Pues es muy duro, pero en realidad el reclutamiento está asociado a la relativa facilidad con la cual estos grupos delincuenciales pueden cooptar a personas que les sean altamente fieles, que les sean rentables, que les sean baratas, digámoslo así, en términos de los costos y los beneficios, y que incluso en términos de lo que implica el procesamiento con el sistema de justicias también les resulta redituable, o al menos en un cálculo de costos y beneficios que hacen, lo pueden hacer. Niñas, niños, adolescentes que terminan participando del crimen organizado y que son reclutados son, en primer lugar, víctimas, eso es importante decirlo, pero una vez que han sido víctimas y han sido incorporadas a estas actividades, encuentran en estos espacios lugares en los que aparentemente podría haber algún reconocimiento social, que es algo que echan en falta, porque niñas y niños y adolescentes en general, y más en las circunstancias en donde pueden terminar viviendo un mayor riesgo de reclutamiento, son contextos en donde el reconocimiento no ha existido, al contrario, la expulsión,
la presencia de violencia en sus contextos es una constante. Entonces, este reconocimiento, este ser parte de, este poder estar en un grupo de personas con una mística, con un propósito, etcétera, puede parecer también importante, y eso es usado por estos grupos delincuenciales en su beneficio al reclutarlos en sus filas. ¿Y de qué acciones echan mano estos grupos delictivos para llevar adelante el reclutamiento? Pues es muy diverso y hemos visto un cambio en esta dinámica por efecto, por ejemplo, de la pandemia. Hay que mencionar que el reclutamiento está sucediendo en el territorio, ¿no? Ahí donde las violencias se han acercado cada vez más a las comunidades, a los barrios, a las colonias. Sucede también en el espacio físico, pero está sucediendo también en el espacio digital, y esta sería una de las variables que se pueden observar con la entrada al resguardo y al confinamiento, es decir, las redes sociales, a veces algunos retos, videojuegos, plataformas en donde pueden coincidir niñas, niños, adolescentes, son utilizados por estos grupos criminales y delincuenciales para engancharles, ofreciéndoles distintas cosas, ¿no? Desde un trabajo, desde su incorporación a alguna actividad. Pues suelen ser también estos espacios. Ojo, quiero aclarar que no es que la peligrosidad esté en Internet, ni en las redes sociales, ni en estas plataformas. La peligrosidad está previamente instalada en los factores de riesgo del reclutamiento, que fue algo de lo que investigamos en la primera parte de este estudio, y estos factores de riesgo, digamos que son el caldo de cultivo que hacen posible que una vez se da el contacto a través de estas redes de enganche y de reclutamiento, este sea posible. Pero hay, por un lado, precondiciones que hacen que esto suceda. Por otro lado, un acompañamiento no cercano, no informado al uso de este tipo de redes y plataformas por parte de niñas, niños, adolescentes. Y en último caso, decirlo así, la culpa no está ni en las familias ni en las redes, digamos, ¿no? Sino que hay una responsabilidad en el Estado mexicano para poder prevenir este tipo de prácticas delictivas, a nuestro parecer, y por supuesto sancionarlas cuando se presentan para evitar su repetición. Por supuesto, Tania. Hablabas de la relativa facilidad con la que se puede cooptar a niñas, niños y adolescentes, y quizá esto lo podamos conectar con los factores de riesgo que permiten el reclutamiento. ¿A qué te refieres con esta relativa facilidad y cuáles son esos factores de riesgo? Sí, los factores de riesgo tienen que ver con las condiciones estructurales de pobreza, de desigualdad y de violencia en las que viven hoy por hoy una enorme cantidad de niñas, niños, adolescentes. Por hablar de las condiciones materiales y la desigualdad, la falta de recursos económicos, la pauperización de las economías familiares, la pérdida de empleos, es decir, la pobreza y la pobreza extrema que sabemos que viven niñas, niños, adolescentes, ya lo decía Coneval en este puente, en este arco que analiza de 2018 a 2020, niñas y niños fueron el único grupo de población que incrementó sus niveles de pobreza y de pobreza extrema. Entonces, esta pobreza hace que sean viables este tipo de ofertas y que resulten atractivas. Por otro lado, otro de los factores de riesgo tiene que ver con la instalación de las violencias en los entornos de estos niños y niñas. Y por entornos me refiero a los entornos familiares y domésticos, a los entornos comunitarios, barriales, pero también a los entornos a nivel un poco más macro, ¿no? La presencia de la violencia, digámoslo así, deja instalada la posibilidad de su réplica cuando no se ha visto otra forma, cuando no se ha vivido una forma de resolver conflictos de otra manera, cuando esta ha sido una marca presente en sus vidas, en sus cuerpos, desde sus padres, madres, personas cuidadoras, hasta los contextos más comunitarios, digamos. Esa facilidad, esa propensión más bien a observar la violencia y a verla constantemente alrededor, deja la puerta abierta, digamos, a que cuando niños y niñas quieren convertirse en actores y en sujetos de esto, lo puedan ver. Además de que no es únicamente la violencia, digamos, en términos de los maltratos, violencia física, violencia familiar, etcétera, sino también la participación de personas mayores en este tipo de actividades. Un padrino, un tío, una vecina, etcétera, ¿no? A esa proximidad también nos referimos.
Y por supuesto, otro de los factores en términos estructurales que lo está permitiendo y propiciando es hoy por hoy la poca atención que hemos dado en términos de justicia hacia las personas que reclutan. De pronto se ve por ahí alguna nota en donde 6 menores de edad fueron detenidos porque participaban con tal o cual grupo delincuencial, como si se hubiera atrapado al responsable. Por eso la importancia de recordar que ellas y ellos son víctimas en primer término. Y esto también hay que mencionarlo como parte de los factores de riesgo. Difícilmente un niño, una niña, un adolescente, por más que exista esta estética de la narcocultura o esta aparente estética o cultura narco, no hay razón para pensar, y lo pudimos documentar, que niñas, niños, adolescentes pudieran entrar voluntariamente, informadamente a este tipo de vida. Es decir, una vez que llegan a ser reclutados, se vieron ya orillados por múltiples violaciones a sus derechos a tomar esta decisión. Y también hay que decirlo, a menudo no es una decisión tomada. A menudo entran engañadas, sobre todo las niñas y las adolescentes. A menudo entran también extorsionados y extorsionadas, es decir, yo sé que tú tienes un pariente en la cárcel y si no quieres que le pase algo tienes que venir conmigo, o yo sé dónde vive y trabaja tu mamá, etcétera, ¿no? O sea, son enganchados por distintas extorsiones que hacen que no podamos nunca dar por sentado que hay una adhesión voluntaria, y por eso también hablamos de reclutamiento. Ha subrayado a lo largo de esta entrevista la cuestión de que ellas y ellos son víctimas. Esto porque la sociedad no tiende a considerarlas como tales, es decir, de alguna suerte las y los culpamos por estar en las redes del crimen organizado. Sí, me parece que sí. Hay una culpabilización y una rápida criminalización de niñas, niños, adolescentes cuando participan de estas actividades, aunque hayan sido reclutados contra su voluntad, probablemente por una idea adultocéntrica, muy mexicana, en donde seguimos sin reconocer que niñas, niños, adolescentes son titulares de derechos. Y porque también en esta poca claridad o poco conocimiento de cómo es que se desenvuelve la dinámica del reclutamiento, olvidamos que no es únicamente una adhesión como sumarse a un club interesante. Hay distintos delitos previos que se pueden estar cometiendo antes de que esto suceda. Ya hablábamos de la extorsión. Puede haber desaparición también, es una de nuestras hipótesis que la crisis de niñez desaparecida tenga alguna relación también con su reclutamiento hacia grupos del crimen organizado, de la delincuencia común, etcétera. Y puede haber también cuestiones de trata. De hecho, hoy por hoy, en el marco jurídico mexicano, el reclutamiento está contemplado dentro del delito de trata. No está tipificado como tal el delito del reclutamiento. Entonces, entendido amplio espectro como la trata, pues también podemos darnos cuenta de cómo antes y durante de este reclutamiento puede haber trata, ya les digo, puede haber extorsión, puede haber desaparición forzada, pueden estarse cometiendo y se cometen múltiples variantes y a veces en simultáneo varias prácticas delictivas y violaciones a sus derechos humanos. Y es por esto que es fundamental entender que primero que nada fueron víctimas al llegar a estas circunstancias. Tania Ramírez Hernández, directora ejecutiva de la Redim, ¿hay cifras disponibles sobre el número de seres humanos en estas edades que se encuentran en riesgo de pasar a formar parte de grupos delictivos o que ya pasaron a formar parte de los mismos? Sí, creo que es importante decir que no contamos con una data oficial, es decir, no tenemos números oficiales que nos ayuden a dimensionar de cuántos niños, niñas podríamos estar hablando, pero en la primera parte de este estudio hacíamos una especie de cálculo, una ponderación de cuáles podrían ser los niños, niñas que estén en riesgo, analizando estos factores de riesgo que decíamos. La impunidad instalada, las condiciones de precariedad, la instalación de la violencia en los entornos, y según se van sumando estos factores, digámoslo, eso hace más probable la participación en el crimen organizado. Por decirlo de otra forma, hay un listado de factores de riesgo y si un niño o una niña vive con más de uno y va acumulando varios, pues las probabilidades de que termine siendo víctima de reclutamiento crecen. La cifra que pudimos relevar en la primera parte del estudio indica que entre 145,000
y 250,000 niñas, niños, adolescentes podrían estar en este riesgo. Es un margen amplio porque precisamente estamos hablando de un riesgo, ¿no es cierto? Y además también, digamos, la dificultad de poder ubicar una cifra sobre o levantar un censo sobre cuántos niños y niñas estarían en esta actividad está, por supuesto, motivada por el hecho de que es una actividad delictiva y es difícil rastrearla por eso mismo, y también porque los lindes o los límites entre una cosa y otra son muy variables. ¿Hasta qué punto llévale este paquete a tu padrino? O hasta qué punto, por ejemplo, para las tareas de halconeo, que son una de las tareas en las que son más utilizados estos niños y niñas, pues hasta qué punto ellas y ellos podrían decir o saber que párate en la esquina y me vas a decir quién entra, quién sale, etcétera, es parte de las actividades del reclutamiento, ¿no? Entonces, notando que hay una dificultad para ello, eso no exime de la necesidad de aproximarnos cada vez más a cuál puede ser alguna cifra, ¿no? Por ahí algunos investigadores también haciendo cálculos y en Redim hace algunos años en un diálogo con investigadores expertos en estos temas arrojaban datos probables de que quizá alrededor de 30,000 niñas, niños, adolescentes ya podrían estar en las filas, digamos, del reclutamiento, pero hoy por hoy no contamos con un dato certero y oficial de esta realidad también cambiante y creciente, ¿no es cierto? Mencionabas que esta realidad del reclutamiento puede estar directamente relacionada con la crisis de niños y niñas y adolescentes desaparecidos y desaparecidas. ¿Qué nos puedes comentar al respecto para ampliar este dato? Hay que decir, para poder ubicar mejor esta problemática, que el reclutamiento se instala en una situación de violencia y violencia armada en México. Y esta crisis de violencia generalizada y de violaciones de derechos humanos impacta las vidas de niñas y niños. Por poner un dato para dimensionarlo, en el año pasado, durante el primer semestre, de enero a agosto, nuestro país vivió 700 homicidios dolosos de personas entre 0 y 17 años. En el global de 2021 vimos un incremento de casi 3 puntos porcentuales en general en los homicidios, tanto dolosos como culposos, de niñas, niños, adolescentes, y tuvimos más de 700 casos de homicidios por arma de fuego, por hablar de homicidios y violencia. Y si hablamos de desapariciones, el año cerró con 12 registros diarios de algún niño, niña o adolescente desaparecido. Posteriormente pueden ser localizados, es el caso del 80% de estos casos, 1% localizados sin vida, pero digamos que esa crisis de desaparición también tiene que ver con esto, ¿no? Por dimensionarlo, del 1 de enero al 15 de octubre del año pasado, 3,726 niñas, niños, adolescentes fueron registradas como desaparecidos, 64.4, es decir, 2,400 eran mujeres, y 1,339 seguían desaparecidas hasta la fecha del corte que hicimos, ¿no? Entonces, la desaparición, la crisis de niñez desaparecida que también aqueja a nuestro país puede estar detrás de los móviles de las prácticas de reclutamiento de niñas y niños y adolescentes en nuestro país. ¿Cuáles son las regiones más peligrosas de nuestro país cuando se es niño, niña o adolescente? Difícil decirlo porque tristemente no hay un estado de la República que se libre de esta presencia de la violencia. Hemos visto también cómo con la entrada del resguardo y la reconfiguración de las economías y de las dinámicas sociales, de pronto municipios que eran muy seguros empezaron a tener mayor presencia del narcotráfico. Entonces ese mapa se va redibujando continuamente, pero digamos que si hubiera algún foco de atención, en la primera parte del estudio ya lo relevábamos, estados como Jalisco, Guanajuato, el Estado de México están en estos focos de alerta, ¿no? Pudimos hacer público también en estos primeros días de enero un estudio que realizamos junto con la Comisión Nacional de Búsqueda para analizar las desapariciones de niñas y de adolescentes mujeres en esta entidad, en el Estado de México, como una preocupación principal porque 1 de cada 5 casos de desaparición de niñas, niños, adolescentes y concretamente de niñas y adolescentes mujeres se da en el Estado de México. Y es de llamar la atención, Tania, nos parece el hecho de que al menos en 2 de las entidades que mencionaste, en el Estado de México y en Jalisco,
las cifras de feminicidios y de homicidios son también muy elevadas. Exacto, y eso es un poco lo que está detrás de estos factores de riesgo de los que hablábamos, de en qué campo infértil se instala la posibilidad del reclutamiento precisamente por esta regularización de las violencias, ¿no? En el estudio un poco lo que damos cuenta es cómo hay distintos círculos concéntricos que van presentando estos factores de riesgos, en donde hay un primer núcleo o foco donde esto puede suceder que tienen que ver con los factores individuales, centrados en las personas. Pero hay un siguiente círculo que no se envuelve a las personas, que es la familia y la comunidad. Después está la cultura y la sociedad, y por supuesto a nivel macro están las instituciones, las políticas, la legislación. Entonces, digamos que también las falencias o las deficiencias en cada uno de estos sectores implica que haya más factores de riesgo para que una niña, niño, adolescente pueda tener mayores posibilidades de que suceda el reclutamiento, ¿no? De ahí la importancia de poder avanzar, número uno, en la visibilización de esta práctica, en poder generar una alerta y una preocupación social y por parte de las autoridades, poder establecer acciones específicas que garanticen los derechos de la niñez y que sean emprendidas con esta lógica, no con una lógica belicista de guerra para detener la guerra, que es un poco la dinámica en la que ha estado reaccionando la mayoría de las veces en nuestro país, y poder, por supuesto, avanzar lo más que se pueda hacia la coordinación institucional para que las políticas públicas de protección a la infancia puedan avanzar más y mejor y hagan que ese piso que posibilita el reclutamiento vaya cambiando y vaya modificándose para que esas condiciones estructurales sean transformadas y en ese camino disminuyan las probabilidades de riesgo de reclutamiento. Por supuesto. Y a propósito de las imágenes de horror, por favor, ¿podrías recordarnos cuáles son los roles que juegan niñas, niños y adolescentes dentro de los grupos delictivos una vez que han sido reclutados? Es muy doloroso y sí tendríamos que prestarle atención a esto, por doloroso que sea, porque en realidad estos roles los están cubriendo desde un lugar de abandono absoluto, niñas y niños, abandono de la acción pública, abandono de la posibilidad de construir un proyecto de vida digno y abandono también en términos no solo de sus familias, de sus núcleos cercanos, sino de las manos del Estado como actor garante y último protector de sus derechos. Digamos, las tareas que rastreamos en este estudio que realizan, desde tareas de halconeo, decíamos, es decir, vigilancia del territorio, prestar información sobre qué movimientos existen, etcétera. Puede haber participación también en la distribución, en el trasiego de las drogas, o en un primer momento también puede ser para traslado de armamentos. Algunas tareas de narcomenudeo también van haciéndose, e incluso pueden darse casos, y se han dado lamentablemente, en donde hay una participación en el sicariato y en donde también hay un rol profundamente perverso, en donde ellas y ellos, mucho más ellos, participan también después del reclutamiento de sus pares. Lo vimos en el estudio del Estado de México. Los adolescentes reclutan también a las filas, digámoslo así, de estos grupos delincuenciales o del crimen organizado, a niños y niñas, a las niñas concretamente y a las adolescentes, con invitaciones a formar parte de grupos, fiestas, a veces incluso con una propuesta de noviazgo, etcétera. Y este es otro de los roles que también nos parece pues profundamente perverso, además de los terribles casos en donde puede haber actividades de participación en la tortura o participación en los homicidios. ¿Cuáles son las consecuencias del reclutamiento en la vida y en el desarrollo de las víctimas? Híjole, pues esto es importante relevarlo, porque solamente hay dos finales en las historias de reclutamiento. Uno es la pérdida de la libertad y otra es la pérdida de la vida. Y en el inter, antes de que esas dos cosas sucedan, pueden darse muchas otras violaciones a sus derechos e incluso delitos. Podemos estar hablando de trata, como ya lo decíamos, de trata con fines de explotación sexual, con fines de explotación sexual comercial también. Puede haber embarazos adolescentes, embarazos no deseados, también abortos no deseados. Es decir, sus vidas y sus cuerpos entran a la disposición
de las determinaciones de estas actividades delincuenciales o criminales, y las afectaciones en ese sentido van desde las afectaciones a su dignidad humana, a una vida libre de violencia, hasta estas otras expresiones en donde ellas y ellos pueden incluso terminar siendo víctimas de las mismas prácticas que estos grupos delincuenciales tienen y los delitos que cometen. Durante el tiempo de la pandemia, ¿observaron ustedes cambios, más allá de la cuestión del reclutamiento vía redes sociales, en esta dinámica criminal de la cual estamos hablando, Tania? Digamos que quizá sea pronto para rastrearlo con números, pero sí sabemos que las dinámicas sociales que han cambiado pueden haber modificado esta dinámica. ¿Por qué? Porque hay una correlación entre incremento de la pobreza e incremento de la violencia como factores de riesgo, ya lo veíamos, que pueden propiciar en mayor medida el reclutamiento. Entonces, sí sabemos que durante el confinamiento, pues decir quédate en casa es una quimera para muchos niños y niñas. No todas las casas son hogares y no todas tienen las condiciones para poder mantener dentro y a salvo a niñas y niños. Veíamos algunos casos en donde ellas y ellos tenían que ir a trabajar con sus papás, por ejemplo, a las ladrilleras o a la venta de artículos, etcétera, con tal de no ser reclutados por el crimen organizado. Imaginemos los casos en donde esto no sea posible y se hayan quedado solos en el barrio, en la colonia, afuera, etcétera, pues esa es una predisposición casi física, digamos, que les deja en las manos de. Pero cuando además le sumamos a esto la presencia de la violencia, la reconfiguración del mapa de las actividades del crimen organizado y de la delincuencia, aunado a esta permanente expulsión, digamos, de niños y niñas, por ejemplo, todo el abandono escolar que ya pudimos ver desde el primer año de la pandemia. Todos estos son factores que van influyendo y que probablemente hayan puesto, esperemos que no sea el caso, insisto, es difícil rastrearlo, pero son precondiciones que pueden haber puesto a más niños y niñas en este peligro. En esta emisión grabada de Las Mujeres Contamos, conversamos con Tania Ramírez. Ella es directora ejecutiva de la REDIM, Red por los Derechos de la Infancia en México. El tema de este martes, niñas reclutadas por el narco. Para salvar destinos y caminos hacia el mar, canto porque no puedo con las ganas de gritar. Muero por cada muerto y en cada risa es sanar. Entre amarguras necias, la alegría sabe a sal. Para mirar de frente entre minas de cristal, sueño que entre la gente no haya más que libertad. Vivo invocando al viento y el olvido me hace mal. Entre el rumor de estrellas es la luz la que vendrá. Destinos y caminos hacia el mar, canto porque no puedo con las ganas de gritar. Muero por cada muerto y en cada risa he de sanar. Entre amarguras necias, la alegría sabe a sal. Vivo
saludamos a nuestra compañera Eliud Hernández. ¿Qué tal, Eliud? Muy buenas noches. Adelante con tu información. Muy buenas noches, Ana Leticia. Saludo con mucho gusto a ti y a quienes escuchan Las Mujeres Contamos. ¿Cómo reinsertar en la sociedad a una persona menor de edad que ha protagonizado delitos de violencia extrema dentro del sicariato? Y es que si logran salir con vida, ellas y ellos, quienes a muy temprana edad han vivido y reproducido formas de violencia inimaginables, merecen una oportunidad. En 2013 surge la organización sin fines de lucro Reinserta, que esta noche nos comparte modelos integrales de atención, así como el cambio en los roles asignados a las niñas y a las mujeres dentro del crimen organizado y la esperanza de vida de los menores que lamentablemente son tratados como productos desechables y no como seres humanos. Vamos a escuchar. Soy Saskia Niño de Rivera, directora general y cofundadora de la organización Reinserta. En los últimos años hay un aumento de niñas dentro de la delincuencia organizada donde el rol en materia de género ha ido cambiando. Antes era muy conocido que la delincuencia organizada tenía ciertas reglas para las mujeres donde eran o las esposas o las amantes, prostitutas, quizá empezaban a mover algo de droga, especialmente de Latinoamérica hacia Estados Unidos, hacia México, pero esto no era tan común. Desde, yo te diría que unos 15 años para acá, hay un aumento de mujeres que ya se dedican a cosas que antes eran exclusivamente de hombres. Te estoy hablando de mujeres en el sicariato, te estoy hablando de mujeres que manejen temas de dinero para los grupos delictivos como tal. La realidad es que las niñas, niños y adolescentes dentro de la delincuencia organizada son carnes de cañón. La edad promedio, el tiempo promedio de vida de un menor que entra en el sicariato, según datos del INEGI, es de 3 años. Y esto es durísimo porque ellos lo saben y aún así prefieren vivir bien y poco que vivir mucho y mal. Hay una normalización de la violencia en estos menores desde una edad muy temprana que los lleva a idealizar y normalizar lo que viven dentro de la narcocultura. Sin duda creo que la reinserción es posible con estos menores de edad. Desde Reinserta lo hemos hecho durante 9 años ya. Sin embargo, requiere de muchísima estructura y de un modelo integral que atienda a estos menores especialmente con atención psicológica enfocada en trauma. Reitero, son menores que llevan desafortunadamente muchos años normalizando la violencia, incluso en la infancia desde sus casas, y tienen un tema muy fuerte de autoestima, especialmente las niñas. Entonces, creo que se tiene que hacer muchos modelos integrales que realmente busquen prevenir el reclutamiento de las niñas, niños y adolescentes en la delincuencia organizada. Gracias, les dejo las redes de Reinserta, son @Reinserta. Gracias. Gracias, Eliud Hernández. A nuestras audiencias les recordamos que esta es una emisión grabada, por lo que agradecemos nos hagan llegar sus mensajes a las redes sociales, donde nos encuentran como Las Mujeres Contamos. En esta emisión conversamos sobre el tema niñas reclutadas por el narco y nos acompaña Tania Ramírez Hernández. Ella es directora ejecutiva de la REDIM, Red por los Derechos de la Infancia en México. Tania, ¿qué acciones específicas existen por parte del Estado mexicano, para extraer de las redes del crimen a niñas, niños y adolescentes que han sido reclutados? Sí, digamos que hay una buena parte del tratamiento de este asunto en las acciones de la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana. Existe, por ejemplo, un observatorio nacional para la prevención y erradicación del reclutamiento de niñas, niños, adolescentes, que es un observatorio en el cual se coloca información al alcance de la población para dar cuenta de por qué esta es una práctica que existe, que es riesgosa, cuáles son las formas del reclutamiento, cómo se presenta, recomendaciones sobre cómo evitarlo, etcétera. Y digamos que el papel del Estado ha estado ahí. En otra dimensión, el CIPINA, que es importante recordarlo,
recordarlo y valorarlo siempre como un sistema de protección basado en derechos, con enfoque de derechos de infancia. Es un sistema que articula las acciones de las instituciones públicas en favor de la niñez. Y en esa articulación hay un grupo de trabajo, una comisión que se llama la COMPREVNA, que es la Comisión para Prevenir y Erradicar todo tipo de violencia hacia niñas, niños, adolescentes, y ahí está contemplada una estrategia para detener los efectos que la violencia armada tiene en niñas y niños. Creo que también es importante decir, y lo abordábamos en el estudio, que la acción del Estado tiene que ir dirigida a dos aspectos, digámoslo así. Por un lado, a los grupos delictivos. Nuestra propuesta es que sea a través de la tipificación explícita en el Código Penal Federal del delito de reclutamiento como tal y no solo tenerlo subsumido al delito de trata. Y en general a asegurar la prohibición del reclutamiento por cualquier grupo, y un poco la propuesta que tenemos es que a través de la tipificación y el juicio y el castigo a los responsables, esta prohibición del reclutamiento quede clara como parte de la acción pública. El otro aspecto al que tiene que dirigirse la acción del Estado es hacia la niñez reclutada, es decir, en todo lo que tiene que ver con acceso a la justicia, a la restitución de derechos, a su reconocimiento como víctimas, es un primer momento, y después la protección contra la violencia, contra los factores que detonan en estas violencias que ya pudimos ver que están en el centro de las precondiciones que favorecen el reclutamiento, ¿no? Y después también poder, entendiéndoles como víctimas, poder hacer una aproximación integral en donde, por supuesto, la participación de todas las instituciones del Estado mexicano no es algo que nada más le toque al DIF, a las Procuradurías de Protección, sino en términos amplios a juzgadores, juzgadoras, a ministerios públicos, defensores, representantes también ante las Procuradurías de Protección, y distintos actores puedan actuar en común para poder atender el reclutamiento una vez ya sucede, y también sobre todo atender y prevenir antes de que esto pueda materializarse. Tania, actualmente cuando un niño, niña, adolescente es reclutado o directamente desaparece, ¿quién hace algo a favor de esta víctima? ¿La comunidad se mueve para buscar a este niño, niña o adolescente? ¿La familia? ¿Las autoridades de la localidad? ¿Qué es lo que sucede en el terreno, digamos, en los hechos ante una circunstancia de este tipo? Sí, importante. Cuando hablamos de que el reclutamiento se materializa o inicia a través de una desaparición forzada en este caso, suele ser la familia la que reacciona primero. Pero hay que también poner sobre la mesa algo. Como ya decíamos, niñas, niños y adolescentes son permanentemente expulsados y juzgados también en sus entornos familiares. Son víctimas a veces también de altísimo nivel de estrés que se vive al interior de las familias, un altísimo nivel de violencia también que se vive dentro de las familias, en donde esta expulsión no solo se materializa diciendo te vas de la casa, sino que las condiciones económicas, las condiciones de violencia, etcétera, arrojan, digamos, fuera de los espacios más familiares o más comunitarios a niñas y niños. Y cuando ese es el caso, una respuesta inmediata, como puede ser en el caso de una niña o un niño desaparecido, no siempre es probable y no siempre es inmediato. Y lo pudimos ver en los testimonios que pudimos recabar. Varios de estos niños y niñas que ya pasaron por el reclutamiento daban cuenta de cómo habían sido expulsados de la escuela, expulsados de sus hogares, y en ese sentido el abandono de sus vidas, ¿no? En donde probablemente nadie en lo inmediato se preguntaría dónde está y por dónde va su trayectoria de vida. Pero también es importante decir que niñas y niños no son propiedad de sus familias. No es a las familias a las que les toca ser ni las únicas que se preocupan ni las únicas que actúan en favor de la niñez. En tanto titulares de derechos es el Estado en todos sus órdenes, niveles y representaciones, quien tiene que velar por la protección de los derechos de la niñez, y en ese sentido también activarse, buscarles, todo este tramo de lo que se tiene que activar también por voz y acción del Estado mexicano. ¿Cuántas niños, niñas, adolescentes reclutados logran ser recuperados? No sé si ese sea el término correcto.
de las manos del crimen organizado? No lo sabemos, no sabemos cuál puede ser el número o el porcentaje o la proporción, en buena medida porque tampoco sabemos cuántos de ellos y de ellas están ahí. Lo que sí sabemos, hay varias organizaciones que tienen experiencia en esta materia, es que una vez logran zafarse, digámoslo así, de las redes del crimen organizado, sobre todo enfrentando procesos de justicia o de justicia alternativa, etcétera, es ahí cuando se animan a hablar. Y algo que hemos descubierto es que muchas y muchos de ellos incluso pueden, por supuesto, no alegrarse ni vivir con positividad la pérdida de la libertad, pero sí lo pueden vivir como una especie de alivio, porque no hay otra forma, o bueno, sí, hay otra forma, la pérdida de la vida. No hay otra forma para poder salir de estas redes de reclutamiento, y a veces incluso cuando, digamos, enfrentan procesos de justicia y son privados de la libertad, o bueno, pasan por este sistema de justicia juvenil, al salir de este proceso pueden ser reclutados. Es decir, si ese abandono social y ese abandono de la protección de las manos del Estado se mantiene, los grupos que vuelven por ellos pueden ser y han sido en algunos casos del crimen organizado. Déjame contarte un par de testimonios en donde pudimos darnos cuenta de qué es lo que estaba pasando entre niños y niñas para poder dimensionar en qué momento deciden, si tal cosa como una decisión se puede entender, incorporarse al crimen organizado, a los grupos delincuenciales. Había un adolescente que relataba que cada día era insoportable de ser vivido. Decía, me mataba la pobreza, me mataba el hambre, me mataba la violencia. Prefería vivir de cualquier otra forma, haciendo cualquier otra cosa, antes que pasar un día más viviendo como yo vivía. Esa es una imagen muy clara de cuáles son esas precondiciones que están arrojando a niñas y niños a hacerlo. Y otra también tiene que ver con la falta de acceso a la justicia en los términos más familiares. Uno de ellos relataba cómo, sin ahondar más en las circunstancias en las que su madre haya sido víctima de feminicidio, relataba que el reclutamiento tuvo que ver también con la posibilidad de poder vengarla a ella. Y este grupo le ofreció, al extenderle una mano siniestra, digámoslo así, le decía, pues eso mismo que hicieron con tu jefecita, se los vamos a hacer nosotros. La ausencia de un Estado de Derecho y la ausencia de la justicia para poder castigar a las personas responsables de todos estos actos violentos también genera un rencor social, una necesidad de justicia por propia mano, en fin. Estas son parte de esas precondiciones de las que hablamos. Es profundamente desgarrador lo que nos has descrito, Tania, y preguntarte qué tipo de canalización, atención, apoyos requieren estas infancias para reinsertarse socialmente. Es importantísimo la desvinculación, que es como lo conocemos, ese momento en el que pueda romperse la relación con estos grupos delincuenciales o del crimen organizado, resulta vital para que no se repita el ciclo, digamos. Por supuesto que tiene que haber una acción del Estado en el sentido de poder tener acciones integrales en materias como la educación, salud, trabajo y vivienda para poder hablar de una efectiva reinserción social. Es decir, si vuelven a vivir en las mismas condiciones en las que vivían, no podemos hablar de que la reinserción vaya a tener éxito. Se tienen que atender los factores que les orillaron a ser reclutados y que les orillaron a cometer algún delito o alguna falta. También, por supuesto, se tienen que asegurar mecanismos para que niñas y niños tengan acceso a la justicia y facilitar que estos mecanismos de denuncia sean confidenciales, sean amigables, estén ubicados en distintos lugares para alcanzar en el territorio a niñas y niños y no hacer que ellos llenen el tramo de llegar al acceso a la justicia. Hablamos también de que se tiene que fortalecer al CIPINA, esa es una de las conclusiones de nuestro estudio, para garantizar esta plena restitución de derechos de niñas, niños, adolescentes que pueden estar en situación de abandono en las calles, fuera de la atención del Estado. Los factores de riesgo a nivel individual toman relevancia con esos factores de riesgo en la comunidad o en la sociedad. Ubicamos también que tanto para la reinserción como para la prevención, los entornos escolares son prioritarios para poder prevenir el reclutamiento. También esas políticas públicas de reinserción y restitución de derechos dirigidas a las y los adolescentes hoy por hoy en nuestro análisis son insuficientes
y el sistema de ejecución penal para adolescentes no está diseñado para enfrentar esta problemática, revictimiza a niñas, niños, adolescentes. A veces cuando tienen que pasar a algún centro de internamiento, etcétera, conviven con personas adultas, que es algo que en la norma y en el estándar no es lo que está dicho ni recomendado. Y bueno, por eso también es que proponemos dentro de esta serie de ajustes a las políticas públicas también avanzar en la materia legislativa. Va a ser muy importante también garantizar que la investigación de las denuncias sobre muertes violentas, asesinatos y desapariciones de niñas, niños, adolescentes estén garantizadas. Es en esa investigación y en esa ubicación de responsables y cómplices en donde puede haber una acción efectiva para prevenir la repetición. Y también hay que garantizar que los programas que atienden la violencia intrafamiliar y en general la violencia contra niñas, niños y adolescentes tengan recursos suficientes, estructura organizativa institucional suficiente para que su cobertura sea amplia y que sean difundidas a toda la población para que puedan garantizar el acceso a estas. ¿Qué eco ha tenido entre los distintos poderes y los niveles de gobierno este documento de reclutamiento y utilización de niñas, niños y adolescentes por grupos delictivos en México? Bien, fue muy positivo que la cooperación internacional, concretamente a través de la cooperación alemana, pudimos realizar este estudio que tuvo dos partes, digamos. En una primera parte lo hicimos con el Observatorio Nacional Ciudadano y en ese momento esa presentación fue en el mes de junio y cobró cierta atención. Esta segunda parte la presentamos en diciembre del año pasado y la participación de instancias como la Secretaría de Seguridad, Protección Ciudadana estuvieran presentes. Llamó la atención también del observatorio que comentábamos, este observatorio para la prevención del reclutamiento en niñas, niños, adolescentes. Pudimos presentar sus resultados generales en la última sesión que tuvo lugar en estos días, en estas semanas, y también lo hemos colocado frente a la atención de la Cámara de Diputados, concretamente la Comisión de Infancias, en donde ya estamos y espero próximamente poderles dar la fecha y la hora, planteando en un foro para que sea también en el ámbito legislativo en donde se revise esta problemática y la posibilidad de tipificación del delito. ¿Y a nivel del Poder Judicial? Pues al menos por nuestra parte, desde Redim, no ha habido contacto o alguna propuesta o solicitud en este sentido, no desde que difundimos el estudio, pero esperamos que este también sea un detonante para que esos otros niveles y órganos del Estado puedan voltear su mirada hacia esta problemática y mejorar en el tramo que les corresponde, tanto la prevención como la atención, como la reinserción. ¿Cómo podemos tener acceso a este documento? Sí, claro, el estudio ya se hizo público, está en las redes sociales y en la página web de Redim, lo pueden encontrar en derechosinfancia.org.mx, que es la página web de Redim, y lo hicimos público también a través de nuestras redes sociales. El estudio, digamos, el nombre completo para que lo puedan buscar así también quienes nos escuchan en Radio Educación, en esta ocasión es reclutamiento y utilización de niñas, niños, adolescentes por grupos delictivos, análisis desde las políticas públicas y la legislación. Tania, ¿qué tipo de trabajo de investigación les implicó este documento y a qué fuentes recurrieron? Es un estudio que tuvo su antecedente con una primera parte, como ya comentábamos, para poder dimensionar cuál podría ser la población en riesgo y poder ubicar también estos factores de riesgo. Tuvimos una metodología de un modelo ecológico-social, así se conoce, en el que pudimos observar estos factores concéntricos, ¿no? El individuo, la familia, la comunidad, el Estado, etcétera, para poder presentar también los factores asociados al reclutamiento y en el mismo sentido hacer propuestas de prevención. Hicimos una investigación de gabinete para cada uno de los factores presentados, una evaluación también de las políticas públicas existentes para poder hacer una valoración y también recomendaciones y propuestas en este sentido, y un trabajo de campo con más de 30 entrevistas alrededor de la República Mexicana con tanto víctimas de reclutamiento como personas expertas en el tema, representantes de organizaciones que trabajan con víctimas y también autoridades. Estamos ya en los últimos minutos de esta entrevista, Tania Ramírez Hernández. ¿Hay algún asunto que quisieras mencionar, que se nos hubiera escapado en la charla?
Sí, quizá aprovechando la naturaleza de este espacio, llamar la atención sobre cuáles son los roles que están teniendo las niñas y las adolescentes mujeres en el reclutamiento. Por un lado, señalar que muchas de las prácticas del enganche tienen que ver todavía con estas promesas de noviazgo, promesas de pertenencia, que sabemos que en el caso de las niñas y las adolescentes pueden resultar atractivas precisamente por toda esta cultura machista de nuestro país, y es importante llamar la atención sobre ello. Y después, digamos, una vez se materializa el reclutamiento, creo que sí es importante destacar que si bien pudimos documentar, y hay también otras organizaciones que lo han documentado, como puede ser Reinserta, por ejemplo, que hace muchas entrevistas a población ya privada de la libertad, si bien es cierto que las niñas y las adolescentes pueden tener roles protagónicos, tanto en ser, digamos, cabezas de sus células, realizar actividades de sicariato. Si bien esto es cierto, tampoco está así de romantizado, y hoy por hoy muchas de las actividades que ellas realizan dentro de estas actividades criminales tienen que ver con el uso y explotación de sus cuerpos y de sus historias, viéndose casos como ya mencionábamos de embarazos no deseados, también abortos no deseados. Es decir, hay un sesgo de género que se está replicando también en el reclutamiento y que ahonda todavía más los perjuicios y las violaciones a los derechos de las niñas y a las adolescentes por motivo de género también. Desde el espacio de cada uno de nosotros, cada una de nosotras, ¿qué podemos hacer para combatir este flagelo, Tania? Si hay algo que podemos hacer, esta es una actividad enorme en donde tenemos que actuar rápidamente en todos los niveles, sociedad, gobierno, organizaciones, academia. Me parece que lo primero que hay que hacer es arrojar luz sobre este tema, empezar a hablarlo, empezar a mencionarlo, por duro que sea, aunque esta sea una temática que no quisiéramos llevarnos a la merienda con nuestras niñas, niños, adolescentes. Es algo de lo que poco a poco hay que empezar a hablar para poder prevenirlo. Y tenemos también como sociedad el músculo y el poder de exigir que estos delitos sean juzgados y que las personas responsables enfrenten el poder de la justicia. Nada más reparador que la justicia, y no hay mejor garantía de no repetición también que una señal muy clara en el sentido de cero tolerancia a estas prácticas que atentan contra la niñez. También poder llamar la atención con trabajos como este de difusión en los espacios radiofónicos y a través de todos los medios de comunicación de la enorme urgencia de reconocer a niñas y niños como titulares de derechos. Este tipo de problemáticas no las estaríamos viendo si viviéramos en un país en el que esta noción ha sido efectivamente instalada, no solo en las políticas públicas y en el Estado, sino en la sociedad toda, ¿no? Niñas y niños son sujetos de derechos, y lo que sucede con ellas y ellos impacta en una dimensión inmediata el presente y el futuro de nuestro país. Pues agradecemos muchísimo a nuestra invitada, a Tania Ramírez Hernández, directora ejecutiva de la Redim, por su participación en Las Mujeres Contamos, y nos despedimos. Muy buenas noches, Tania, gracias. Gracias a ustedes por el espacio, siempre es un gusto. Buenas noches. Las Mujeres Contamos, un programa hecho por mujeres y hombres en equidad. Participamos en este programa el equipo de Las Mujeres Contamos, Eliud Hernández, Edith Díaz, Guillermo Lagarda, Gabriela Sosa Martínez, Marlene Reyes y Ana Leticia Vargas, en una producción de Guadalupe Sánchez López. Muchas gracias por su atención y hasta la semana entrante. Las mujeres tenemos historia. Contarla es parte de la construcción de un futuro con equidad. Desde la Ciudad de México, 1060 kHz en amplitud modulada. Radio Educación. Las mujeres contamos. Las mujeres contamos.